Dios bendiga grandemente a todos. Deseo grandes bendiciones de parte de Dios y que la gracia de Dios sea con cada uno en el día de hoy. En el video pasado estuvimos hablando acerca de no con ejército ni con fuerza. Y al final pues dijimos que habían, según Efesios 6 del 10 al 20, habían 5 puntos que era necesario que nosotros conozcamos para poder obtener la victoria, para poder pelear no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y dijimos que esos 5 puntos eran, primeramente, que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Segundo, vestirnos de todas las armaduras de Dios. Tercero, se nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Cuarto, se nos dice contra quién es nuestra lucha, que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quinto, se nos manda a estar firmes. Entonces vamos a estar hablando de estos 5 puntos en lo adelante y hoy vamos a comenzar con fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Es un mandato. Se nos dice fortaleceos, se nos da un mandato de que debemos fortalecernos en el Señor. Y ese mandato indica que hay algo que nosotros tenemos que hacer para poder fortalecernos en el Señor. No es simplemente aquí estoy esperando que Dios me fortalezca y no hago nada. Se nos dice fortaleceos. Fortaleceos indica que nosotros tenemos que hacer algo. Y eso que tenemos que hacer está en la palabra de Dios. El Señor nos manda, el Señor nos dice en Isaías, se nos dice que el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. También se nos dice que el Señor es el que nos ciñe de poder para la batalla. El poder lo encontramos en Dios. El esfuerzo, aquel que está cansado para luchar, para pelear, lo encontramos en Dios también. Pero ¿cómo lo obtenemos? Dirigiéndonos a aquel que lo tiene. Es importante cultivar una vida de oración constante, no solamente en el momento de la dificultad, sino que debemos construir una vida de oración, una vida de comunicación con Dios constante. La palabra de Dios dice que debemos orar sin cesar, es decir, no tenemos que estar solo de rodillas. Hay un momento especial donde nosotros nos arrodillamos y tenemos un momento con nuestro Dios. Pero en todo lo que hacemos nosotros podemos estar conectados con el Señor. En todo momento debemos fortalecernos. Escuché a alguien una vez decir que nosotros como cristianos debemos aprender a recargar nuestra propia pila. Debemos aprender a recargarnos en Dios nosotros mismos. A veces aparece alguien que nos ayuda, que nos levanta la mano como Moisés, pero hay momentos que nosotros mismos tenemos que irnos a ese lugar secreto y mantenernos en esa comunión íntima con Dios en todo momento para poder recargar nuestras pilas en Dios y poder seguir hacia adelante. La palabra de Dios también nos dice, diga el débil, fuerte soy. Debemos declarar sobre nosotros la palabra de Dios. Debemos, yo diría, ministrarnos a nosotros mismos. Así como muchas veces vamos donde alguien para que nos ministre, yo diría nosotros mismos debemos ministrarnos la palabra de Dios. Debemos decirnos nosotros mismos lo que dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Gloria a Jesús. Debemos declarar la palabra sobre nosotros. Debemos proclamarla para poder recibir el espíritu y vida de ella. Recordemos que la palabra de Dios son espíritu y vida. ¿Qué sucede cuando declaramos la palabra de Dios? Cuando yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una promesa escrita en la palabra. Cuando yo declaro esta palabra, el espíritu y vida que hay en esta palabra viene a mi vida y me fortalece. El espíritu y vida de esta palabra que yo declaro viene sobre mi vida y yo puedo sentir esa fortaleza que estoy declarando, no simplemente porque la estoy declarando, sino porque es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios y nosotros las promesas de Dios debemos apropiarla para nuestras vidas. A veces llegamos a momentos de debilidad en nuestras vidas y pensamos que porque estamos débiles, pues no debemos, se acabó todo, no debemos continuar. Y es una mentira del enemigo para que nos detengamos. Cuando estamos débiles, cuando más Dios se glorifica en nuestras vidas.
porque Dios puede mostrar su poder cuando nosotros dejamos que Él actúe. Lo único que tenemos que hacer es hacer lo que el Señor nos manda en su palabra, nunca detenernos, nunca cruzarnos de brazos, siempre mantenernos en contacto con el cielo todo el tiempo, mantenernos en contacto con Dios y dejar que Dios pues nos llene y nos inyecte de esa fortaleza. Cuando nos sentimos débiles, una de las cosas que podemos notar es que con nuestra fuerza no podemos. A veces el Señor permite que lleguemos a ese momento donde nos cansamos de luchar y hacer la cosa por nosotros mismos, para que nos demos cuenta que por nosotros mismos no podemos. Las cosas espirituales nunca se van a lograr con fuerzas humanas. Necesitamos que Dios obre, que Dios opere en nuestras vidas. También, cuando nos sentimos débiles, otra de las cosas que vamos a darnos cuenta es que debemos depender de Dios en todo momento. Y eso es algo importante. En todo momento debemos depender de Dios, y muchas veces los momentos de debilidad nos recuerdan estas cosas. Y lo tercero es que le damos una oportunidad a Dios para que Él obre, una oportunidad para poner nuestra fe en acción y creer a la promesa de Dios en nuestras vidas. Debemos mantenernos en esa acción de fortalecernos en Dios a través de la oración, a través de recordar la promesa de Dios escrita en sus palabras, la promesa que nos ha hecho directamente a través de diferentes medios. Debemos mantenernos recordándose esa palabra de Dios y inyectarla en nuestra vida, ministrar a nuestra vida lo que Dios nos ha dicho. Muchas veces escuchamos muchas cosas que se dicen por ahí de nosotros y a veces le damos a veces más peso, ¿verdad?, que lo que le damos a la palabra de Dios, pero no debe ser así. Debemos mantenernos enfocados en lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios en Romanos que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si yo paso 10 horas del día, pues mirando películas, mi corazón, mi mente va a estar saturada de eso. Pero si yo dedico mi vida y dedico mi tiempo en todo momento a la palabra de Dios, a escuchar música que me eleve el espíritu a Dios, a escuchar un mensaje, a leer su palabra, a recordar lo que Dios me ha dicho, mi espíritu va a estar lleno de esta palabra, va a estar lleno de lo que yo veo, de lo que yo escucho, y esto me va a dar fortaleza en Dios. Le va a dar a Dios la oportunidad para que Él me fortalezca. Así que vamos a fortalecernos en el Señor, porque es la única manera para nosotros poder seguir hacia adelante. Fortalecernos en el Señor es la única manera para poder vencer. Va a llegar un momento de lucha y de dificultad en lo que vamos a batallar con nosotros mismos. Vamos a batallar con nuestro propio pensamiento, con nuestra propia mente, pero tenemos que seguir pujando. Tenemos que seguir pujando y tenemos que seguir hacia adelante, porque la victoria está segura cuando Dios obre en nosotros y haga lo que tiene que hacer a través de la situación por la que tú estés pasando. Entonces tú vas a recibir ese descanso y vas a recibir esa paz y esa tranquilidad que viene de esa fortaleza de Dios. Pero tenemos que mantenernos enfocados en el cielo. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, haciendo lo que Dios quiere, enfocando lo que Dios quiere que enfoquemos, manteniéndonos mirando hacia el cielo, las cosas de arriba, haciendo tesoro en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen, mirando a las cosas que Dios quiere que miremos, y lo vamos a lograr con la ayuda del Señor, nunca con nuestras propias fuerzas. Recuerda, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendito Dios. Y el fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza no es para nuestro propio beneficio, es para glorificar a Dios. Cuando somos fortalecidos en Dios, esa fortaleza es para obrar en favor de Él, es para glorificar a Dios, para servir, gloria a Jesús, a nuestros hermanos en Cristo y para glorificar a Dios como instrumento para su honra y su gloria. Así que yo te invito a que te fortalezcas en Dios en medio de cualquier situación que estés pasando. A veces necesitamos una manita, una ayuda, está bien. Gloria a Jesús, el Señor entiende, ¿verdad?, que somos humanos y que a veces necesitamos que alguien nos dé la mano. Pero vamos a mantenernos siempre en ese camino de fortalecernos en el Señor y hacer las cosas que Dios quiere. Que Dios te bendiga mucho y espero que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda, no con ejército ni no con fuerza. Lo primeramente que tenemos que hacer es fortalecernos en Dios. Y lo segundo es tomar toda la armadura de Dios. Esta va a ser la siguiente conversación que vamos a tener. Vamos a hablar acerca de tomar toda la armadura de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Si ha sido de bendición para tu vida, compártelo
y espero que Dios te bendiga grandemente en este día. Declaro bendiciones de Dios para tu vida en el nombre de Jesús de una manera especial. Declaro que todo aquello, gloria a Jesús, aleluya, que está en los aires, gloria a Jesús, atascado, en el nombre de Jesús se libera para que tú puedas recibir lo que Dios te ha prometido. En el nombre de Jesús declaro liberación en los aires y declaro una bendición grande y especial para tu vida en este día, en el nombre precioso de Jesús. Te invito a que te suscribas a mi canal, Derribando Fortalezas y Estableciendo el Reino de Dios. El único propósito de este canal es poner en alto el nombre de Dios. El único propósito de este canal es poder extender a todas las naciones en el nombre de Jesús la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga mucho y que sea de bendición para tu vida. Gracias.